queda. Ahí está. Si tuviera este tándem aquí, ¿ya? Y posteriormente tuviera yo otro tándem de esos acá, entonces se podría decir que el tándem se encuentra de manera dispersa. Los repetidos dispersos no los podemos cuantificar o referirnos al tándem como lo hicimos aquí, donde decíamos si este tándem consecutivo se encuentra en pares de bases. Acuérdense que dijimos que siempre la unidad de referencia son pares de bases. Si me dijeran, tengo este set repetitivo de unidades y me dicen, tengo, ayer lo máximo que me parece que referimos fue 45,000, tomando en cuenta el ejercicio de las bancas del estadio, ¿no? Mientras que los tándems dispersos, puedes decir que a lo mejor en la secuencia existen unos 3, pero no los podemos referir así porque están en medio de otras secuencias. Entonces esa es la diferencia entre los tándems dispersos y los tándems continuos. ¿Ah? Muy bien. Bien. Listo. Muy bien. Y claro, explicamos el término de codificante y no codificante. Codificante y no codificante, tomando en cuenta que algunas secuencias de DNA, ejemplo como estas secuencias de DNA de tándems continuos generalmente son no codificantes. De tal modo que aunque ustedes tomaran este pedazo de DNA, vamos a poner este segmento de DNA de tándems, y aquí pusiéramos cada rayita con respecto a un tándem, entonces las polimerasas no se acercan a estos segmentos, puesto que no tienen sitios de unión para polimerasas, no tienen sitios de unión para factores de transcripción, y entonces este segmento no produce un producto, mientras que dijimos que hay otros segmentos que tienen sitios de unión para factores de transcripción. Ya vimos, hay proteínas que regulan el DNA, sitios de entrada para las polimerasas, ¿verdad? Vamos a poner la polimerasa, factores de transcripción, y esto promueve a que se haga una copia de un RNA mensajero, que este RNA mensajero pudiera ser editado para hacer un RNA mensajero maduro y finalmente sea tomado por los ribosomas para producir una cadena polipeptídica. Entonces dijimos que esto sería lo que se llama DNA codificante, mientras que estos serían no codificantes, porque esos no codificantes no son capaces de asociar maquinarias o producir un producto. Muy bien. Dice, vamos a ver las funciones de los tándems. Entonces vamos a tratar de ver si podemos elucidar. Claro que se saben. Vamos a tratar de ver si podemos elucidar entre todo el grupo cuál es la función, ¿no? Y para tratar de ir elucidando cuál es la función de esas secuencias de tándem repetidas, vamos a tomar el primer ejemplo. El primer ejemplo de la lista, entonces me voy a compartir la pantalla, no se les olvide tenerlo en vista del orador para que podamos ir siguiendo la clase. Muy bien. En la diapositiva número 10 que tenemos, me mostraban toda esta tabla. Y uno de los repetidos de más importancia, ¿verdad?, que se encuentran es este conocido como DNA satélite. Me parece que eliminé sin querer la diapositiva del libro de Victoria del Castillo. Voy a insertarla rápidamente para que la tengamos en visión, porque el libro de Victoria del Castillo particularmente tiene una lista que dice tándems y que particularmente dice no codificantes. Y mi objetivo, pues, es comparar por qué los clasificaron así, ¿no? Entonces, denme un segundito, voy a traerme la imagen. Voy a traerme la imagen que les había puesto el día de ayer. Yo creo que
accidentalmente no salvé cuando salí, ¿verdad? Entonces vamos a traer la imagen. Si ustedes ya tienen su libro de Victoria del Castillo, entonces recuerdo que esta imagen viene en el capítulo 2 y es la imagen número 3 del capítulo 2. Entonces, déjenme, lo traemos aquí, que son estas, las voy a poner. Y que aquí particularmente me da una lista de tándems. Estas listas de tándems que me muestra aquí, hacerlo un poquito más grande, más o menos. Habíamos observado aquí que me dicen cuántos de estos repetidos en tándem tengo. Y entonces aquí el DNA satélite, en la tabla que yo les mostré, que es una de las tablas de nuestra antología, en esta tabla de la antología, el ejemplo de DNAs de más alta repetición son los denominados satélites. Ahora, de entre los más alta repetición están subclasificados, y aquí están los nombres de las subclasificaciones, que también en nuestro libro Victoria del Castillo, aquí sí me los tienen separados, ¿no? Entonces aquí los estoy viendo. Ahora, cuando dice satélite, este primer renglón corresponde a todos estos, desde la alfa, beta, satélite 1, 2, 3, todos estos sets. Ahora, el ejemplo que vamos a analizar para proponer una posible función, vamos a ver si podemos proponer una función, es este que dice alfoide. El DNA alfoide se compone de una unidad de 171 pares de bases repetidos. Entonces aquí, ¿verdad? En nuestro pizarrón, voy a escribir 171 pares de bases para que ahorita que me regrese la discusión ya lo tenga el dato listo en el pizarrón. Ahora estamos observando esta imagen. Ahora, vean el sitio donde se encuentra localizado ese tándem repetido de 171 pares de bases. Lo que no dice aquí que le falta es que ese par repetido se encuentra 10 a las 6 veces. Entonces, tengo un set de tándems repetidos. Y entonces voy a borrar los segmentos de arriba. Voy a cambiar el título aquí para que nos quede, ¿verdad?, como motivo de la clase. Y entonces aquí estamos hablando de DNA de alta repetición. Primer tópico a tratar para elucidar las funciones es el satélite alfa. Satélite alfa, que se compone de 171 pares de bases, la unidad. La unidad, es decir, este sea repetidos, a eso se le llama unidad. Entonces, su unidad 171 pares de bases. Ahora esta unidad está repetida 10 a las 6 veces. Y ahora, aparte de estar repetida 10 a las 6 veces, vean la localización. Entonces me regreso a las diapositivas. Y desde ahí vamos a sacar la pregunta. Muy bien. Muy bien, Alexis ya puso la respuesta. Alexis me puso cromatina de los centrómeros. Acá dice heterocromatina de todos. Centromérica, de todos los centrómeros. Quiero decir entonces que ese segmento se encuentra distribuido el mismo segmento 10 a las 6 veces en cada uno de nuestros cromosomas. Entonces, ahora sí, ya todos sabemos, ¿verdad?, de acuerdo a nuestra primera clase de cariotipo, que el cromosoma es denominado así como el máximo nivel de compactamiento. Y ese máximo nivel de compactamiento tiene esta forma. Y aquí en el centro esto es a lo que se le llamó centrómero. Este centrómero se constituye entonces de DNA satélite con puros tándems, solo puros tándems, con una unidad de 171 pares de bases 10 a la 6. Ahora, vamos a ver qué sabemos del centrómero. Vamos a ver, ¿qué saben del centrómero?
Sé que saben algo, poquito, muy bien, porque lo vieron en sus clases de biología celular. Primera respuesta, Nori, entonces dijo, tiene la función de sujetar las cromátides hermanas. Muy bien, es decir, cuando este hace síntesis, cuando esta unidad hace síntesis y hace una copia exacta, y entonces ya ven el cromosoma así como una forma de X, sigue siendo el centrómero, y entonces sujeta a las dos cromátides hermanas. Esta es una cromátide y aquí están sus dos copias. Muy bien, ¿qué más? Ancla los microtúbulos, muy bien, porque en los procesos de mitosis, tanto como en meiosis, ayudan muy bien, Denise, a la división celular. Entonces, el centrómero, y aquí vamos a poner la imagen del centrómero, en unos puntos particulares, ancla los usos cromáticos, y entonces los usos cromáticos se unen a ciertos puntos en este centrómero para que durante el proceso de meiosis esta unidad se fracciona en dos partes exactamente iguales. Aquí vamos a poner una fracción de estas partes y eso se lleva a cabo por una maquinaria de proteínas. No nada más se rompe, ¿verdad? No nada más vamos a jalarlo y a donde rompa. Tiene una maquinaria de proteínas que se encargan de separar. Muy bien, ahora vamos a ver qué más hicieron. Dice, el centrómero tiene otro tipo de histonas que sirve para plataforma para los cinetocores. Muy bien, es decir, la mayoría del DNA se halla enredado en este set de histonas particulares y en algunos sitios como el centrómero, por su función, entonces ya estamos elucidando la función. La función entonces sería sujetar las cromátides hermanas y también permitir la división exacta de esas dos cromátides hermanas. Y efectivamente no solo tiene una constitución física diferente, los DNA satélites generalmente se encuentran más condensados. Y voy a tratar de explicar qué es eso de condensación. Se encuentran más condensados vamos a poner este DNA dando sus tres respectivas vueltas sobre una histona, sigue a la siguiente histona, da sus tres vueltas, sigue a la siguiente histona, da sus tres vueltas. Esto sería como relajado. Mientras que este DNA, ¿verdad?, de esta unidad satélite, lo que hace es que tiene un sistema de comportamiento más continuo. Volviéndolo más estable, volviéndolo más fuerte. Y que además las histonas que están en el centro, este set de histonas particulares, tienen la función de trabajar con estas maquinarias de proteínas que permitirán la separación en dos partes de este cromosoma que tiene sus cromátidas hermanas, tal como sucede en mitosis. Es decir, tiene un mayor compactamiento, está más sólido. Es un área que además permite que esté sólida, cerrada, porque no requiere que entren maquinarias, no requiere que el DNA se esté abriendo y cerrando, que esa sería una de las propiedades. Acuérdense que dijimos que las hebras de DNA se separan y se cierran para dejar entrar las maquinarias, pero aquí no las necesita. Muy bien. Ahora aquí me dice Edwin, ¿de qué depende la posición del centrómero en los cromosomas? Esa es una pregunta histórica, ¿verdad? Cuando los investigadores que hacían mitosis observaron, ¿verdad?, por eso hicimos nuestra clase de este cariotipo al inicio, observaron que algunos cromosomas eran simétricos, entonces aquí la misma cantidad arriba que abajo. Mientras que en otros se dieron cuenta que existía algo llamado brazo largo y brazo corto, la parte superior era más pequeña. Y también existen otros, ¿verdad?,
que en la parte superior este brazo corto se convierte en un DNA satélite pequeño, ese DNA satélite pequeño y compactado en una diferente forma. Y ese DNA satélite compactado en una diferente forma, entonces, le llevó a dar un nombre diferente a la posición de estas estructuras de 171 pares de bases. La primera observación fue, todos estos centrómeros son iguales, se conforman de la misma estructura. Ahora, ¿por qué en algunos está en medio? ¿Por qué en algunos está así? Este sería el brazo corto, brazo largo. Vean, estos son simétricos, estos no son simétricos, ¿no? El brazo corto sería el brazo corto y este el brazo largo. La posición, la localización de la posición no se sabe. Esa es una pregunta histórica porque pensaron que había una señal para la posición, pero en realidad no hay una señal. Cada segmento de DNA en su configuración de condensación máxima, que es el evento que sucede en mitosis, adquieren estas formas. Y entonces, debido a que vieron que adquirían estas formas, decidieron, tal como lo vimos en la primera clase de cariotipo, organizar los cromosomas desde el segmento más largo hasta el segmento más corto. Y darles nombres, ¿verdad? Darles nombres de posición, los que están en medio, meta significa en medio. Los vamos a escribir, que si no se les va a olvidar. Entonces, voy a poner aquí. Meta, los que están en medio, metacéntrico. Exactamente en medio. Este se llama sub, abajo del centro, submetacéntrico. Y este le llamaron acro. Acro quiere decir que la parte superior no es per se un brazo funcional. Entonces, y esto es algo que vamos a analizar después, porque esto tiene consecuencias fisiológicas, ¿no? Y a este le llamaron acrocéntrico. Entonces, no hay una señal específica en el DNA para responder eso. Lo que sí muchos investigadores hicieron es que, ¿qué pasaría si le corto ese repetido? Entonces, al cortarle ese repetido, clonar y unir las partes subsecuentes, se dieron cuenta que al quitar el centrómero y dejarlo únicamente así, sin centrómero, y dejar que la célula continúe hacia mitosis, entonces los usos cromáticos no tienen la señal de ancla. Necesitan este DNA supercompactado con este tipo de histonas particulares para el anclaje. Pero como aquí no existe, entonces se empiezan a anclar en diferentes sitios. Y al anclarse en diferentes sitios, como este DNA no es tan sólido como este, entonces el DNA se fractura y segmentos del DNA se pierden. Entonces, muy bien. La pregunta de examen entonces es, ¿cuál es la función del centrómero? Vamos a ver. Explicamos diferentes características. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la función? Y no los ponemos del centrómero, sino los ponemos del DNA satélite alfoide. ¿Cuál es la función del DNA satélite alfoide? Que es el principal ejemplo de este tipo de estructuras. Bien. Muy bien, pero dámelo en una sola palabra, vamos a ver si lo puedes resumir. Correcto, Saray. Entonces, Saray nos dio en dos palabras, estructura y estabilidad. Correcto. Entonces, dos palabras necesarias ahí. El DNA, entonces, algunas partes del DNA nos sirven como estructura, únicamente, no son codificantes. No dejan entrar maquinarias, no tienen sitios de unión para las mismas. Sin embargo, remover esta estructura causa desestabilidad genómica, pérdidas materiales, como sería la entrada de cromáticos a sitios que no se necesitan, y entonces
su función es estructural. Entonces podemos poner las dos, estructura y estabilidad. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, como muy bien, vamos a ver si quedó alguna duda, váyanme escribiendo. Como voy a compartir la pantalla para que observemos esa imagen que era de nuestro libro Victoria del Castillo. Vean cómo existen otros tipos de DNA satélites. Y aquí tenemos los otros tipos. Y me dicen en algunos de estos tipos sus unidades, de cuánto es unidad, 68 si usted es más pequeña. Estos son diferentes, de 25 a 48, y estos son los que son pequeños, de 5. Entonces estos tienen sitios particulares. ¿Por qué de estos sets, ¿verdad? Que son DNAs, que también tienen esas mismas características que acabamos de ver en el pizarrón? No codifican para nada, se encuentran más condensados, pero tienen sitios diferentes. Incluso aquí se dice que también se encuentra en el centrómero de algunos tipos particulares de 1, 9, 13, 14, etc. Aquí me dicen una serie de cromosomas donde se pueden localizar. Vean, aquí también me dice centromérico, ¿verdad? Y este satélite 2 y 3, que son segmentos muy pequeños, entonces aquí me dice que puede encontrarse en varios cromosomas, sin embargo no me provee una función particular. Y aquí estos también me dicen en los brazos acrocéntricos. Por eso el que es de ejemplo, que les preguntamos en el examen, como función clara y altamente definida a un punto, es este DNA alfoide centromérico en todos los cromosomas. Entonces, aunque sabemos que existen más DNAs tipo satélite que no codifican para nada, que son tándems, por eso se califican así, no les preguntamos esto en el examen. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Acabamos de, entonces, concluimos ese famoso ejemplo. Aquí les ponía la bicicleta como para entender exactamente qué es un tándem, ¿verdad? Y sobre todo, esta imagen, que sería nuestra imagen número 14 de las diapositivas, en donde se ejemplifica estas unidades, ¿verdad? 171 pares de bases de manera continua, consecutiva, 10 a la 6. Entonces, esto es el ejemplo más importante del DNA más grande, que los otros se encuentran en menos cantidad. Este es el DNA más grande encontrado en el genoma, que originalmente se pensó que era un DNA basura. Es un término muy interesante que ha sido hablado en muchas revistas acerca de, tenemos segmentos de DNA que son basura, ¿no? Si no codifican, entonces basura. Pero ya vimos que tiene una función estructural y que si yo lo quito, entonces los cromosomas no se dividen correctamente. Entonces, sí tienen una función. Muy bien. ¿Quedó alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Estamos hablando en esta sección de los ejemplos de los diferentes tipos de DNA, porque resulta que, ya dijimos, aunque Watson y Crick propusieron este modelo único de secuencia, de giro y doble hélice, y propusieron las funciones del dogma, ya vimos que incluso hay DNA como que nunca pasaría a ser ni RNA ni proteína. Y entonces aquí se rompería el dogma, porque el DNA satélite no tiene esas funciones. Entonces hay otros tipos clasificados de DNA como que no tienen una función de producir productos, llámese RNA o proteínas. Muy bien, vamos a ver. Si no hay dudas, por favor pónganme que no hay dudas para que nos movamos a la siguiente parte de la discusión. Bien. ¿Hay dudas o no hay dudas? Pónganme en el chat que no hay dudas, si es que no tienen dudas, para movernos al siguiente punto de discusión.
Muy bien, no veo a nadie escribiendo, así que si hay dudas. Muy bien, Camila ya contestó que no hay dudas. Bien, parece entonces que no hay dudas. Muy bien. Dije que las secciones de transposones me las voy a saltar hasta que veamos su tópico, ¿no? Entonces, las diapositivas relacionadas a transposones me las voy a saltar hasta que tengamos nuestra investigación. Muy bien. Ahora, vamos a pasar a los sets de mediana repetición. ¿Verdad? Hablamos del de más alta repetición. Ahora vamos a ver aquellos sets de DNAs con características que son considerados mediana repetición. Que entre las características que propusimos en el pizarrón ese día era que uno pueden ser secuencias de DNA que son similares o que producen una función similar, o que sus proteínas tienen funciones similares, o que son áreas con características específicas. Y vean aquí la clasificación. Entonces, la clasificación que tenemos aquí, y voy a anexar aquí un recuadrito, porque en este recuadrito que voy a poner, me quiero quitarle el relleno. Pero no blanco, sino sin relleno. Y la línea la quiero más fuerte, ¿verdad? La quiero en un color más visible. ¿Por qué? Porque solo este recuadrito que yo pinté ahí, y pongan sus notas en esa diapositiva, ¿no? Los transposones y retrotransposones, como ustedes verán en su investigación, tienen características únicas que a lo mejor podrían no ser parte de nuestro DNA, como ustedes harán en su trabajo. Y entonces, estos sets pueden o no estar, o pueden estar en mayores o menores cantidades en el genoma, mientras que estos sets son constantes. Ahora, de entre los sets que son constantes en nuestro genoma, se encuentra este que se llaman familias génicas, y entonces vamos a ver por qué les dieron ese nombre de familia. Y también está este que se llama DNA telomérico, que los telómeros tienen una unidad de tándem también son tándems. Muy bien. Muy bien, ahorita contesto la pregunta de Alexis. Los telómeros también son tándems. Y luego tenemos estos sets denominados mini satélites y microsatélites. Ahora, voy a hacer un dibujo en el pizarrón para tratar de identificar la localización de estos elementos. Entonces, para localizar a estos elementos, a ver si por ahí, en las diapositivas, tenía una, porque a lo mejor ahí rápidamente ponen las notas. Déjenme ponerlo. Muy bien. Vale. No voy a empezar. Voy a hacer el dibujo en el pizarrón. Muy bien. Listo. ¿Quieren tomar una imagen de pantalla antes de que borre acerca de las estructuras de tándem? ¿Quieren hacer una imagen de pantalla, por favor? Muy bien. Y contesto las dos dudas que quedaron. Muy bien. La primera de Alexis dice, la diferencia, ¿de qué diferencia al tándem de otra secuencia de repetición? O cualquier secuencia repetida se dice tándem. No cualquier secuencia repetida, porque su compañera me preguntó al inicio de la clase que si estas secuencias podían estar continuas o dispersas. Entonces, los tándem puros se consideran secuencias repetidas continuas, como esto.
Y entonces tú puedes tener en tu genoma algunos segmentos. Voy a pintar como en líneas, voy a pintar en rojo segmentos similares, ¿no? Entonces, y si en mi DNA, vamos a decir, Alexis, que tienes este segmento de DNA X, y acá tienes uno de estos segmentos que parecieran ser un tándem, y tienes otro DNA, y hasta acá tienes otro de esos segmentos, y tienes esto continuo, y hasta acá encuentras otro. Ajá, y entonces a eso se le llaman dispersos. ¿Son repetidos? Sí, son exactamente la misma secuencia de unidades. Ahora, entre esos tándems repetidos, entre esas secuencias repetidas, pasaron de ser tándem a llamarse motif. Y entonces voy a escribir la palabra aquí. Tándem versus, aquí le voy a poner motif en azul. Muy bien, motif. Ahora, ¿qué es un motif? Motif son secuencias siempre iguales, pero no se encuentran en los mismos sitios. Muy bien, Denise, tienes tu micrófono abierto. Gracias. No se encuentran de manera continua en muchos sitios. Pero lo que sí se encontró es que tenían sitios particulares de encontrarlos frecuentemente. Y uno de esos sitios son en los genes. Vamos a poner que este es el gen número 1, ¿verdad? Esto sería un gen número 2. Y esto sería el gen número 3. Estas secuencias que son repetitivas, que no se encuentran de manera continua, bueno, puede ser que en algunos sí. Voy a poner dos continuos acá. Aquí voy a poner dos cajitas, así, continuas, mientras que en este voy a poner una sola cajita. Y en este voy a poner una cajita aquí y otra hasta acá. Esos motifs, que ahora ya se llaman así, que son exactamente la misma secuencia, que pueden estar continuas, separadas o dispersas, tienen la funcionalidad de unir maquinaria de transcripción, algunas de ellas. Y entonces, cada que haya uno de estos motifs, tiene una proteína particular que se unirá. Entonces, algunos tándems, ¿verdad? Que todos originalmente la palabra tándem era una secuencia repetida, que cambió de nombre porque dijeron los tándems son de manera continua, no codificantes. Ahora estos tampoco codifican, sino que ayudan a que otros genes puedan producir copias de RNA mensajero. Entonces a estos que se encuentran dispersos y que tienen una función en el genoma, fueron llamados motif. Ahora, si no tiene ninguna función y en un gen particular se encuentra alguna serie de repetidos, ¿verdad? Vamos a poner este otro gen, que en las áreas codificantes sería a partir de la flechita, se encuentra algún set particular de secuencia repetida, y entonces aquí voy a poner otra cajita, voy a poner otra cajita, ahí voy a poner otra cajita, como parte de la secuencia del gen, que finalmente van a tener una función codificante. Entonces estos ya no tienen un nombre particular, ya no se llaman motif, no se llaman tándem, sino se refieren como alguna secuencia repetida localizada en un gen. Entonces, esas serían las diferencias de encontrar secuencias repetidas, continuas, y entonces ahí sí las llamamos tándem. Secuencias repetidas que tienen algunas funcionalidades, esas las llamamos motifs. Y a las que, aunque están repetidas en un gen, forman parte de la estructura de un gen, entonces ya no les llamamos de algún modo. Muy bien, por ahí alguien tiene un micrófono abierto.
Por ahí lo estamos escuchando hablar, su llamada telefónica, o está platicando con alguien. Muy bien, no se les olvide, traten de mantener siempre a la vista su micrófono para que esté cerrado y nos quede sin ruido lo más posible el video. Muy bien. Muy bien, déjenme ver si había otra. Muy bien. Ahora, el telómero, esperen, vamos con el telómero. La caja tata es un tándem, es un motif, perdón. Es un tándem que pasó a ser denominado motif. Muy bien, Nori. Y así otros motif de factores de transcripción. Muy bien, la pregunta de Francisco posteriormente era el DNA telomérico, y por eso también está en esta lista. Vean, aquí en la lista de nuestro libro, Victoria del Castillo, está la palabra tándem, digo la palabra telómero, ahí está. La voy a poner aquí. Vean cómo íbamos subiendo aquí. Aquí está la palabra satélite. Y aquí está la palabra telomérico. Mini satélite, telomérico, hipervariable. Y abajo está la palabra microsatélite. Que esto es entonces lo que yo voy a empezar a tratar de dibujar en el pizarrón. Entonces, voy con eso. Bien, ya había contestado las preguntas, ya tengo esa respuesta y voy a borrar esta sección. Muy bien, entonces me regreso al cromosoma. Muy bien, y vamos a poner aquí nuestro DNA satélite alfoide, 171 pares de bases 10 a la 6 en cada cromosoma, centrómero. Ahora, es bien conocido por todo el mundo dónde están los telómeros. Vamos a ver si la clase lo puede contestar. Es muy conocido por toda la gente dónde están los telómeros. Vamos a ver si la podemos contestar. Correcto, son las estructuras terminales. Perfecto. Entonces voy a pintar aquí en este segmento en azul. Voy a poner los telómeros. Muy bien. Los telómeros, que también es un tándem, y es un tándem más pequeño. Este tándem en particular es una pequeña unidad, perdón, déjenme, se quedó compartiendo la pantalla, perdón. Si la ven al revés, avísenme inmediatamente. El telómero, ven aquí, es una unidad únicamente de 6 pares de bases. T, A, G, G, G. Y esta unidad, ¿verdad?, se constituye un número de veces, pero con una característica interesante, que estas unidades van disminuyendo el número de copias. Entonces, de manera original, podemos encontrar cada uno de los telómeros con 10 a la 4 copias, y a partir de cada repetición se dice que los telómeros van perdiendo un número de copias. Entonces, esta unidad es una unidad pequeña, pares de base. Debemos recordar siempre pensarla particularmente en pares de bases. Esta unidad de pares de bases, ya saben, tendrá que tener su complementario. Por eso ustedes, cuando les ponen slash o el medio, pues se refiere a esta parte complementaria, ¿no? El telómero, como todos, es un DNA complementario, ¿no? Eso es lo que siempre tenemos que pensar. Cuando hablamos de DNA, siempre deben pensar 2 cadenas. Esos telómeros son tándems, son unidades continuas, 10 a la 4, y que no codifican. Y entonces de esa vamos también a revisar para qué funciona. Y este se considera mediana repetición.
aunque se encuentra en todos los cromosomas, la cantidad es mucho menor, esto es mucho menor que lo que se encuentra aquí, por eso bajó a ser mediana repetición. Muy bien, entonces aquí tenemos otro. Muy bien, se dice que, Edwin me pone ahí, que protege al set pretelomérico de genes. Cuando dice pre, es el área más cercana a esta área azul, ¿no? Lo más cercano sería lo pretelomérico. Pero también se dice que una vez que ese telómero, como vamos a ver en una de las clases siguientes, vamos a revisar toda esa información, se va acortando. Y vamos a ver quién hace este evento, cómo se hace y para qué sirve. Entonces vamos a tener una clase de eso. Muy bien. Ahora estábamos hablando que en el cromosoma también existen unas áreas denominadas mini satélites y microsatélites. Entonces voy a hacer una pintura aquí. Muy bien, ahora, ya se van acordando. ¿Se acuerdan que cuando se descubrió la tinción de Giemsa, se observó que había áreas que eran capaces de tomar más tinción y que esas áreas capaces de tomar más tinción se diferenciaban en cierta manera de las áreas que no toman tinción? Y las áreas que no toman tinción con tanta fuerza en el cariotipo las llamaron mini satélites. Quiere decir que si esto fuera una tinción de Giemsa, podríamos decir que todas las áreas que se tiñeron de manera oscura intensa son justamente las áreas microsatélites, las bandas G de Giemsa, corresponden a los microsatélites. Mientras que las bandas reversa, ¿verdad?, o blancas, constituyen las áreas denominadas mini satélites. Y que, como también vamos a ver en una sección de la clase particular, las características entre el mini y el microsatélite no son iguales. Entonces, existen diferencias en todos esos DNAs que están pintados en el pizarrón. Ahora, quedaba una más, porque quedaban donde están las familias génicas. Vamos a ponerle símbolo de integración. ¿Dónde están las familias génicas? ¿Y dónde están los transposones y retrotransposones? Entonces ahí tenemos dos extras en esa gran calificación de características. Muy bien, perfecto, gracias Edwin. Quedan dos preguntas con respecto a esa clasificación denominada mediana repetición. Y entonces vean cómo ahí tenemos ya las principales: centrómero, telómeros, microsatélites y mini satélites. Y de cada una de estas tenemos una clase, ¿ya? Vamos a identificar dónde están las familias génicas y dónde están los retrotransposones, para entonces poder clarificar por qué fueron asignados con diferentes nombres y diferentes características. Muy bien, algo me sacó. Voy de vuelta a mi vista de pizarrón. Ahí está. Muy bien. Ahora, de nuestra tabla, voy a compartir las diapositivas. Quiero primero, en las diapositivas, aquí está, este es el orden más o menos en que vamos siguiendo. Y entonces, este set, se borró mi cuadrito. ¿Qué le había puesto? ¿Dónde quedó? Me había pintado un cuadrito color de rosa, ¿no? Hasta ver si encuentro mi cuadrito. No, se perdió mi cuadrito color de rosa. Muy bien.
De este set particular, lo que quiero que iniciemos viendo, primero, antes de entrar a las características de dónde están las familias génicas, perdón, quiero quitarle el relleno, sin relleno, ahí está. De las características génicas, aquí les voy a dejar y lo voy a engrosar para que se vea. Y pónganse una nota ustedes también en su lectura, ¿no? Muy bien, ya estamos recapitulando para cerrar el día. Voy a primero a identificar las características de qué es un telómero, para qué sirven los telómeros, que es una unidad de tándem, ¿verdad? Que ya vimos. Posteriormente me voy a mover a las diapositivas donde se hablan de los mini satélites. Después vamos a ver microsatélites. Y una vez que entendamos este set, que son lo más grande en ese cromosoma, me voy a regresar a acabar con familias génicas y dejando hasta el final transposones y retrotransposones, que es justamente el tema que ustedes están realizando. Entonces, el día de mañana vamos a iniciar con DNA telomérico y van a leer qué es, cómo se reproduce, qué se sabe de eso, etc. Y vean el material que viene en las diapositivas, no se les olvide que ahí en el material de las diapositivas probablemente ya vamos a llegar a una de las de los ejercicios en clase. Entonces voy a estar segura de que tengamos el material listo para ese ejercicio. Posteriormente, al final, familias génicas, transposones y retrotransposones, ¿correcto? Muy bien. Muy bien, dice... No entendí tu pregunta, Francisco. Cuando me dices se ubican, cercanas, no me dijiste ahí quién es el sujeto, quién es el que se ubica. Ah, las familias, muy bien. Correcto. Ah, eso lo vamos a ver en la clase. Tienen varias localizaciones, no nada más una. Entonces vamos a ver dónde se ubican. Muy bien, voy a empezar entonces a pasar lista, ¿verdad? Hoy vamos a iniciar de arriba para abajo. Ah, entonces hoy es viernes. Yeah. El lunes empezamos con telómeros, mini satélites, microsatélites. Y entonces el fin de semana pongo el documento que vamos a necesitar para la clase y les mando un aviso para que el día lunes lo tengan a la mano, ¿no? Muy bien. Entonces, Montserrat, por favor pónganme los que participaron, los les diré. Muy bien. Daniela. Diana. Alan. Ángel. Anaí. Aramis. María. María. Ahí está. Sebastián. Ah, tú eres Maru, muy bien. Maru María. Ponle, entra al settings y ponle, después de que le pusiste María ahí, paréntesis, ponle Maru para que él sepa que eres tú, ¿no? Y así sea más rápido. Muy bien. Sebastián ya contestó. Muy bien. Miriam. Saredit. Elizabeth. Correcto, gracias. Ingrid. Ricardo. Elliot. Saludos. Ahí está. Elliot. Monse. Lilia, perdón. Lilia, que me iba a sentar. Luis Jaime. Abigail. Camila. Francisco. Emanuel. Edwin. Muy bien, Edwin participó en clase, ¿no? Por ahí andabas, te vi. Miranda Denise.
Sheila, ya contestó. Lorena.